Buenas tardes a todos. Yo soy Camilo Sánchez Franco, soy estudiante de terapia ocupacional y el día de hoy vamos a tener una jornada de sensibilización que va a abordar tres temas principalmente. El primero es la socialización de las generalidades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El segundo tema es lo relacionado con derechos y deberes en el sistema de gestión por parte del empleador y por parte de los trabajadores. Y el último es la divulgación de las políticas de la empresa, que son las siguientes: la política de seguridad y salud en el trabajo, la política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco, y la política de sana convivencia y la política de gestión de emergencias. Bueno, entonces, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como tal está reglamentado por el decreto 1072 de 2015, el cual tiene como objetivo definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el sistema. Se dictan disposiciones y, bueno, en la implementación como tal del sistema tiene que ver con acciones que se realizan desde la empresa para promover la salud de los trabajadores, para promover la seguridad de los trabajadores. Y es el desarrollo de unas acciones de forma lógica, por etapas, y está basado en el principio de mejora continua, es decir, que siempre el sistema de gestión le está apuntando a ser mejor, no se detiene, es un proceso que se mantiene en el tiempo, porque la seguridad y la salud también son procesos que siempre pueden mejorarse. Entonces, incluye la política, la planificación de acciones, aplicación, evaluaciones de aspectos de la empresa, de peligros, de riesgos, evaluación de aspectos específicos de la planta física o de las actitudes y comportamientos de los trabajadores y empleadores, las condiciones del ambiente laboral para poder anticiparse ante los posibles accidentes de trabajo, las posibles enfermedades de origen laboral, para reconocer aspectos sobre los cuales es importante intervenir, como los peligros, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud del trabajo. Entonces, el empleador, al ser la cabeza líder, al ser un ejemplo, al ser una figura muy importante en la empresa, central en la empresa, entonces en el sistema está llamado a adoptar métodos para identificar, para prevenir, para evaluar, valorar y controlar los riesgos que están presentes en la empresa, ya que las decisiones como tal de la empresa pues son en las decisiones y en las implementaciones a nivel general el empleador tiene toda la implicancia. Promover la participación de los trabajadores en las actividades del sistema. Entonces es importante que el empleador promueva la participación, que el empleador brinde espacios de participación, que brinde el tiempo para que los trabajadores puedan participar en su propia salud y seguridad, enmarcado en un sistema que siempre está articulando las acciones de los empleadores y de los trabajadores. Está llamado a abordar la prevención de los accidentes y enfermedades laborales. Los accidentes y las enfermedades laborales son las consecuencias de no implementar acciones que prevengan estos dos elementos, y se hacen a través de la implementación, el mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión, cuyos principios están consignados en el ciclo PHBA. Yo les voy a explicar el ciclo PHBA, más adelante se los explico. Entonces, según la organización del sistema, hay unas obligaciones, según la norma, según el decreto que les mencioné anteriormente. En el artículo 8 se habla de unas obligaciones para el empleador. Entonces, el empleador está llamado a proteger la seguridad de los trabajadores, está llamado a definir, firmar y divulgar la política, que parte de cumplir este requisito legal lo vamos a hacer el día de hoy, que estamos divulgando las políticas. La asignación y comunicación de responsabilidades en el sistema de gestión, tanto a los trabajadores como a ellos mismos. Rendición de cuentas al interior de la empresa sobre el desempeño
a quienes se les haya delegado. Entonces no solamente es delegar, sino también estar pendiente de que eso se cumpla, la delegación de funciones. Se podrá hacer esto por medio de medios escritos, electrónicos, verbales, registros fotográficos, todo lo que pueda dar cuenta de que se están cumpliendo las acciones. Y ahora, como mínimo anualmente, la actualización de los documentos, las políticas y de documentos, sobre todo en temas que la seguridad y la salud de los trabajadores se estén viendo más implicadas. Definir unos recursos para el sistema de gestión. Esto también hace parte de a lo que se llama el empleado. Y cumplir los requisitos que apliquen a su actividad económica. Como este es un consultorio odontológico, tiene unas disposiciones legales específicas porque es una entidad de prestación de servicios en salud. Entonces, en todo lo relacionado con procedimientos, lo relacionado con manejo de residuos, atención al público, hay unas normas específicas. La gestión de los peligros y los riesgos. La gestión de los peligros y los riesgos es una obligación de todos en la empresa, pero como tal el empleador tiene un papel fundamental y es adoptar las disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de esos peligros, la evaluación y valoración, o sea, ver qué tan altos pueden estar esos peligros, y establecer controles para que esos aspectos que están presentes en la empresa no vayan a generar situaciones de salud en los trabajadores. Entonces se establece un plan de trabajo anual que para la empresa Salud Bucal Familiar actualmente hace más o menos un mes se estableció con el asesor externo Andrés Ríos. Ese plan de trabajo anual también a todos ustedes, los trabajadores, se les va a socializar, se les va a dar a conocer para que sepan las acciones que se están desarrollando dentro del sistema. Y la prevención y promoción de la salud. Bueno, en cuanto a los trabajadores, entonces los trabajadores están llamados a participar en la ejecución de esas disposiciones que están en las políticas, en el desarrollo de las etapas del sistema de gestión. Y bueno, también están llamados a planear, organizar, desarrollar, aplicar el sistema, dinamizar el sistema, todo lo que esté documentado y todo lo que esté dispuesto por los empleadores. El trabajador está llamado también a tener en cuenta y dinamizar las acciones. Bueno, hay unas obligaciones de los entes de control y entonces, como parte de las obligaciones según la ley de la ARL, está proteger, prevenir, y bueno, como tal específico en la ley, la administradora de riesgos laborales, dentro de las obligaciones que le confiere la normatividad vigente en el Sistema General de Riesgos Laborales, está la capacitación al comité paritario o vigía en seguridad. En el caso de ustedes, en Salud Bucal Familiar, la vigía en el sistema, la vigía ocupacional en el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo es YADE. Y asesorar a la empresa en los aspectos más importantes del sistema de gestión, prestar asesoría, asistencia técnica y en la implementación del decreto que les estoy mencionando. Como parte de la responsabilidad de los trabajadores está, en primer lugar, que es algo muy importante que vamos a empezar a trabajar en adelante dentro de mi plan de trabajo y dentro del plan de trabajo de la empresa, y es el tema de procurar el cuidado integral de su propia salud. Es una de las obligaciones más importantes de los trabajadores. Dentro de cuidar la salud cuidar su salud puede incluir muchas acciones. Desde cuidar sus estructuras corporales, desde tener buenos hábitos y estilos de vida, hasta realizar una serie de acciones en el sistema como reportar situaciones sobre su salud. Entonces, suministrar información clara y veraz sobre su estado de salud, cuando se estén sintiendo mal, cuando tengan algún dolor, algo que pueda implicar acciones que desde la empresa se pueda promover y se pueda evitar, que es muy peor. Cumplir las instrucciones de la empresa, los protocolos de esterilización, los protocolos de procedimientos de higiene. A eso están llamados los trabajadores por su propia seguridad y también por la seguridad de las personas que están alrededor.
En este complemento de estas disposiciones no solamente está el tema del autocuidado, sino el cuidado del otro, porque cuando yo cuido mi salud, cuando yo realizo bien estos procesos de la empresa, más siendo una entidad prestadora de salud, también estoy cuidando tanto a los pacientes como a los demás trabajadores. Informar oportunamente al empleador sobre los peligros y riesgos en su sitio de trabajo. Nosotros hacemos una identificación de los peligros y una identificación de los riesgos presentes en la empresa, pero ustedes como trabajadores, como están todo el tiempo en la empresa y están realizando sus actividades, ustedes son los que tienen más acercamiento y pueden tener una identificación más precisa de lo que esté sucediendo. Un ejemplo, en el proceso de esterilización, ustedes sienten que tú sabes específicamente en la esterilización de qué implementos tienen riesgo de chutarte o tienen riesgo de lastimarte, entonces reportar eso para que nosotros generemos acciones cada vez más pertinentes y asertivas para promover la salud de ustedes y mejorar la seguridad. Participar en las actividades de capacitación, en este caso entendiendo las dinámicas de la empresa y entendiendo las dinámicas de sus horarios, estamos haciendo el registro videográfico de la capacitación para que todos ustedes puedan acceder. Entonces según el decreto también todos estamos llamados a ser parte de estas capacitaciones. Participar y contribuir en el cumplimiento de los objetivos del sistema, ya se los voy a socializar con las políticas. Y bueno, les voy a explicar de qué se trata el ciclo PHBA en el sistema de gestión. El ciclo PHBA significa planear, hacer, verificar y actuar. Cada una de estas acciones tiene unas especificidades. Planear. Planear significa anticiparse, significa analizar, recopilar información que sea pertinente en términos de seguridad y salud. Hacer es implementar esas acciones. Mucho del planear se encuentra en los documentos, entonces es importante que tengamos una relación muy cercana a los documentos, a los protocolos, a los objetivos, para que nosotros podamos llevar a cabo, ejecutar eso que se ha planeado. Verificar se trata de analizar esas acciones que se han hecho y mirar cómo se pueden llegar a mejorar. Como ya les mencioné, la mejora continua es uno de los principios del sistema de gestión. ¿Listo? Verificar. Y actuar tiene que ver con volver a iniciar este proceso nuevamente, porque es un proceso cíclico, como está en esta imagen. Entonces, cuando se planea, se hace, se verifica, cuando se actúa, se implementan acciones de mejora para esto que ya se planeó y se hizo. Es como lo general para todas las acciones que se hacen en el sistema. Entonces, este es el modelo alfa, hace parte del modelo alfa, y son los cimientos, son las acciones principales que le dan soporte al sistema de gestión para que el sistema de gestión funcione y para que como producto de este sistema se genere seguridad y se genere salud en los trabajadores. Hay unos puntos específicos, en estos cimientos se mencionan 7 aspectos fundamentales en el sistema. El primero es la definición de normas. La empresa ya definió unas políticas desde mayo del 2017, pero como aquí hay alto flujo de trabajadores, vamos a divulgarlas el día de hoy. Estas políticas tienen que ser conocidas por todos los trabajadores. El cimiento número 2 es la identificación de peligros, reconocimiento y control de riesgos laborales. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque los peligros, cuando no se identifican, generan como producto en las personas afectaciones en su salud. Entonces, parte de prevenir afectaciones en la salud y promover una mejor salud en el trabajo, parte fundamental es reconocerlos. El tercer cimiento es identificación y cumplimiento de requisitos normativos. En este momento su asesor también está construyendo una matriz donde se están incorporando elementos de la norma que aplica para ustedes como una entidad prestadora de servicios de salud. Y es importante tenerlo en cuenta para que ustedes en un futuro, cuando ya esté construida, la conozcan para que sepan qué requisitos legales deben cumplir. El número 4 es la caracterización del grupo social de trabajo. ¿Por qué es importante? Porque todos, como somos seres humanos, somos dinámicos, somos integrales, tenemos características diferentes, culturas diferentes y sobre todo hábitos distintos. Entonces es importante reconocer a los trabajadores, reconocer ellos qué traen, qué hacen, cuáles son sus características y ver cómo esas características se relacionan con el trabajo.
Por eso es importante que en estos puntos ustedes también proporcionen esa información cuando se les hagan los cuestionarios, es con ese fin, conocer aspectos de ustedes que sean relevantes para promover una mejor salud. Quinto, formación, capacitación, inducción e instrucción de seguridad y salud en el trabajo, que parte de eso es lo que estamos haciendo en este momento. Formarnos en el sistema, adquirir nuevos conocimientos, adquirir herramientas para nosotros mismos irnos empoderando y ser gestores de nuestra propia salud. Promoción y protección de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces la promoción y la protección también es producto de esa capacitación, es producto de esa conciencia de los aspectos importantes en la empresa, los peligros y los riesgos. Son acciones que nosotros realizamos para estar cada vez mejor y para que no vayamos a tener enfermedades o accidentes de trabajo. Y la última, de los cimientos, o sea, de lo fundamental, porque como se trata de mejora continua, cada vez buscamos implementar acciones donde el sistema esté cada vez mejor para nuestra salud y seguridad. Como último, parte de esos cimientos es la conformación y funcionamiento de los comités. Los comités son el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero para las empresas pequeñas, en este caso Salud Bucaramanga tiene pocos trabajadores, entonces hay un vigía. Entonces el vigía, ya saben ustedes que es ya está el Comité de Convivencia Laboral y está la Brigada de Emergencias. Entonces, vamos a pasar a socializar los aspectos más relevantes de las políticas. En la política de seguridad y salud en el trabajo, que ya está firmada por ustedes en la empresa, se establecen unos objetivos y unas prioridades en el sistema general de seguridad y salud en el trabajo. Identificar los peligros a los que están expuestos los trabajadores, calificar los riesgos que son producto de esos peligros y para poder implementar diferentes metodologías que promuevan una mejor salud. Procurar la seguridad y salud de los trabajadores, los directos de la empresa, de planta, contratistas, mediante la mejora continua en el sistema de gestión, adoptando controles específicos. Más adelante vamos a tener una capacitación donde yo les voy a explicar los peligros de la empresa específicos para que ustedes sepan y ustedes puedan nutrir también y participar en la construcción de esa identificación en elementos que se nos pueden estar escapando. Bueno, realizar actividades de promoción y prevención. Parte de estas actividades de promoción, parte de esa promoción de sus actividades son las capacitaciones, por eso es fundamental que ustedes observen estos videos, hagan parte de las actividades cuando puedan estar aquí en la empresa y realizarlas. Cumplir la normatividad. Bueno, entonces esta política entró en vigencia a partir del 2017 y hay que actualizarla en mayo de este año, entonces para que ustedes también puedan participar en esta actualización. Está la política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco, que tiene dos objetivos principales y es prevenir el consumo, el porte o el expendio de cualquier tipo de sustancia psicoactiva, alcohol o tabaco dentro de las instalaciones de salud bucal familiar, o cuando las personas se encuentren portando el uniforme ya que están representando a la institución. Evitar que se ingrese a las instalaciones estas sustancias o que las personas entren a las instalaciones de la empresa bajo la influencia de cualquiera de estas sustancias. Bueno, como parte de la política de sana convivencia, la empresa se plantea conformar el Comité de Convivencia Laboral como un organismo de prevención de conflictos y promoción de la sana convivencia. Es importante que ustedes dinamicen ese comité, que ustedes participen, que ustedes eleven solicitudes o comenten aspectos que ustedes consideren relevantes en ese comité, para que desde ahí se puedan gestar mejoras en las relaciones laborales, todo lo que tiene que ver con relaciones interpersonales. También hay elementos que tienen que ver con la relación con los usuarios de la empresa, con los pacientes, entonces eso también pueden elevar esas recomendaciones o informar esas situaciones que ustedes consideren pertinentes al comité. El comité tiene respaldo legal
El comité, la norma colombiana respalda sus acciones y también son obligatorias, entonces es importante que ustedes las realicen, que se sientan respaldados por esa instancia. El comité también se propone analizar el nivel de riesgo psicosocial presente en la organización para definir controles pertinentes garantizando un ambiente laboral favorable para sus partes interesadas. Todo lo que tiene que ver con peligro psicosocial, más adelante les voy a explicar generalidades. Generar un mecanismo o canal de comunicación para la recepción de alguna queja o reclamo derivada de un conflicto presentado dentro de la organización en ejecución de sus labores. Tenemos por conflicto en este ámbito lo referente a la convivencia. Y dar trámite a las quejas y reclamos presentados por alguno de los trabajadores directos, contratistas o en misión. Para finalizar el tema de la divulgación de las políticas, encontramos la política de gestión de emergencias, donde Salud Bucal Familiar va a procurar, se compromete a realizar la identificación de las amenazas y el análisis de la vulnerabilidad mediante la aplicación de metodologías aprobadas en Colombia, pertinentes para la actividad económica que ustedes realizan y sus instalaciones físicas. Entonces hay que tener en cuenta que estamos dentro de un edificio, dentro de Bambú. Bambú también tiene sus propias estrategias establecidas en términos de emergencia y es importante que todos las conozcamos. Ya haya recibido capacitación al respecto, entonces ya les puede socializar elementos relacionados con el tema de las amenazas y el tema de prevención y de emergencias. Bueno, se debe documentar y socializar el plan de prevención, preparación y propuesta ante emergencias a todos los trabajadores. Entonces, en ese proceso, en la construcción del sistema de gestión, ya que Salud Bucal Familiar se encuentra diseñando y creando la documentación, este objetivo se está desarrollando. Entonces, cuando esté lista ese documento, ese plan de prevención y preparación, también se les va a hacer conocer y se les va a capacitar al respecto. Se debe conformar la brigada de emergencias, capacitarla y formarla en la atención y respuesta de emergencias, y se debe realizar simulacros en diferentes tipos de eventos en los que participarán los trabajadores directos, contratistas y en misión según programación. Ya hizo parte de un simulacro, no sé si quieres comentar algo pequeño sobre el simulacro, ¿no? Bueno, que se realizó aquí en el edificio Bambú. Entonces después van a poder acceder a esa información a través de YAI. Se debe contar con un plan de ayuda mutua para tener cualquier emergencia presentada en el sector y mantener actualizadas las comunicaciones con los organismos externos como Cruz Roja, Policía Nacional y Bomberos. ¿Listo? Entonces continuando con nuestra capacitación, les voy a hablar del punto 2, del segmento 2, de identificación de peligros y reconocimiento y control de riesgos. Entonces, esto es un proceso continuo, ¿sí? Un peligro. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos peligro? Es a un aspecto que está presente en el ambiente que puede generar una afectación en la salud. Entonces, puede ser el ruido, puede ser temperaturas altas, puede ser una sustancia química. Ese es el aspecto que puede generar una afectación en la salud. Riesgo, cuando hablamos de riesgo, nos referimos a la probabilidad de que haya una afectación en la salud de la persona. Entonces, hay un riesgo de que ocurra un accidente laboral que es producto de un peligro, digamos de que el peligro puede ser, el piso está mojado y el riesgo es la caída. Ejemplos de riesgo, entonces el riesgo de tener una afectación en el hombro, tener un síndrome de manguito rotador, o el riesgo de tener cansancio visual. El peligro sería, en ese caso, la fuente generadora, entonces el uso prolongado de computador, por ejemplo. Y entonces, frente a los peligros y los riesgos, se generan unos controles, unas acciones que tienen el objetivo principal de disminuir la exposición a esos aspectos y que los trabajadores tengan una mejor salud. Bueno, igual yo lo edito, yo lo corto. Bueno, entonces hay un proceso en el cual se identifican esos peligros, se reconocen. Entonces primero se define un documento para hacer esta acción, se clasifican los procesos y las actividades de la empresa, luego se identifican cuáles son los peligros presentes en esas actividades y en la planta física.
se considera quién lo realiza, cómo y cuándo. Es importante para definir ese peligro, cuál es el nivel de ese peligro, si la persona está expuesta durante mucho tiempo, si hay muchas personas expuestas y si no hay controles existentes. Entonces se identifica cuáles son los controles que se están implementando en el momento, se evalúa el nivel de los riesgos, se definen criterios para determinar la aceptabilidad de esos riesgos y se define si el riesgo es o no es aceptable para tomar medidas al respecto. Estas últimas, evaluar riesgos, definir los criterios para determinar su aceptabilidad y definir si es aceptable o no, lo realizan profesionales que están especializados en el área de salud ocupacional. Pero los trabajadores están llamados a identificar los peligros, a reportar las situaciones que puedan hacer que se tengan consideraciones para dar una valoración a esos peligros y riesgos. Bueno, en salud bucal familiar, más adelante en la capacitación que tengamos específica para la socialización de los peligros, vamos a andar más en el tema, pero los principales son el psicosocial, que está relacionado con todo lo que tiene que ver con estrés laboral, carga laboral, relaciones interpersonales, todo lo que tiene que ver con la salud mental de los trabajadores, el peligro biomecánico, que tiene que ver con la salud de las estructuras osteomusculares de los trabajadores. Entonces podemos ver riesgos como dolor por posturas mantenidas, cansancio, desconfort por posturas inadecuadas. Está el peligro biológico al que ustedes están expuestos al tener contacto con fluidos corporales, dentro de los cuales uno de los principales controles es el uso de implementos de protección personal y los adecuados protocolos de higiene y esterilización. Y otro peligro principal es el peligro químico, ya que para algunos de ustedes hay manipulación y hay utilización de materiales químicos, de sustancias químicas, dentro de otros, porque también hay otros peligros a los cuales los trabajadores se pueden ver expuestos. El tercer cimiento es la identificación y cumplimiento de normatividad, como les había mencionado, y es importante tener en cuenta la jerarquía de las normas. Entonces está la Constitución política, después siguen las leyes, después los decretos, después las resoluciones. Dentro de todos estos niveles hay normatividad que aplica a la seguridad de salud en el trabajo. Desde la Constitución, donde se menciona el derecho al trabajo, leyes que apliquen a la actividad económica que estemos haciendo, pero también hay otros decretos y resoluciones que dan disposiciones para la actividad que están realizando, por lo menos los decretos que están establecidos en uno de los documentos de los protocolos que ustedes tienen sobre el manejo de residuos, que es importante que todos también los revisen, para que conozcan lo que debemos cumplir entre todos. La caracterización de los trabajadores, como les mencionaba, es importante para que nosotros podamos generar acciones que tengan impacto sobre ustedes. Y en cuanto a la formación y capacitación, es importante que todos estemos comunicándonos constantemente. Actualmente el asesor externo, la doctora Natalia y yo estamos en una comunicación más constante, y ya hay que es la vigía. Entonces la idea es que todos participemos de forma activa en el sistema, en estos procesos de capacitación. Ninguno de nosotros es tan importante como todos nosotros juntos. Este es el mensaje que les dejo con esta imagen. El punto 6, en cuanto a promoción y protección de la seguridad y salud de los trabajadores, en Alfa se maneja algo dentro del modelo de Alfa, de la ARL, y es el tema de la empresa saludable. Está la siguiente ecuación: estilos de vida saludables más ambiente laboral sano da una empresa saludable. Y dentro de esta ecuación hay varios elementos que aportan a cada uno de estos elementos. En estilos de vida y trabajo saludables está directamente relacionado con el autocuidado. Cómo yo como trabajador valoro mi propio cuerpo, valoro mi actividad y en función a eso tengo unos hábitos que aportan a mi salud, pero también cómo desde el ambiente se están controlando los peligros, los riesgos, se están haciendo acciones dentro del ambiente laboral que no solamente es a nivel físico, sino también a nivel psicológico y social, cómo se están gestando en la empresa acciones para que tengamos una empresa saludable. Entonces los invito a todos ustedes que hagan parte de esta ecuación, que den todos sus aportes positivos para que esta suma nos dé un muy buen resultado. En cuanto a los comités, está el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este caso, como es una empresa pequeña, está la vigía ocupacional,
Las funciones principales son coordinar la comunicación y la divulgación en cuanto al sistema de gestión, capacitar, informar y dar instrucción a los trabajadores sobre temas relacionados con el sistema. Uno muy importante es el tema de vigilancia. Entonces, Yadi tiene una tarea muy importante de ser como esa persona que esté pendiente de que se estén cumpliendo las cosas, de que todos estemos comprometidos. También se hacen investigaciones de los incidentes y los accidentes de trabajo. Incidente es cuando sucede algo en el trabajo que no genera un accidente como tal, una afectación, pero sí una posible afectación. Un ejemplo, un accidente de trabajo es que yo me caí y tuve una lesión de cráneo. Un incidente es que casi me caigo y me lesioné el cráneo, es decir, me tropecé, pero no me alcancé a caer. Esos incidentes también es importante que ustedes los reporten porque nos permiten a nosotros generar acciones que puedan prevenir esos accidentes. ¿Listo? Entonces, esa investigación también es en parte el papel de Yadi, les pueden mencionar a Yadi todos esos elementos. Está el Comité de Convivencia Laboral que funciona durante 2 años y en las políticas les mencioné algunos de los elementos donde participa el comité. Pero entonces tiene 2 funciones principales, que es implementar acciones preventivas con respecto al acoso laboral. Más adelante yo les voy a explicar de qué trata el acoso laboral en este proceso de capacitaciones que vamos a tener. La protección de los trabajadores con respecto a los riesgos psicosociales que afecten la salud. Y la brigada de emergencias está construida por trabajadores capacitados para afrontar situaciones de emergencia. En este proceso de creación de la brigada nos vamos a encontrar durante este año. Sobre todo ustedes van a estar en contacto con Andrés Ríos para que puedan construir esta brigada y ya va a ser una dinamizadora de estos procesos. ¿Listo? Yo les voy a hablar un poco de los ámbitos de acción del terapeuta ocupacional, porque de ahora en adelante en estos procesos que vamos a tener de capacitaciones y de actividades que vamos a realizar, yo me encuentro formándome como terapeuta ocupacional y les voy a poder apoyar sobre todo en lo relacionado con la salud. También en el sistema, en lo relacionado con seguridad, pero sobre todo en lo relacionado con salud. Entonces nosotros trabajamos en el autocuidado, en estilos de vida y hábitos, en responsabilidad social y condiciones de trabajo, promoviendo la participación de ustedes, en liderazgo, comportamiento, prácticas y procedimientos, donde nosotros como terapeutas ocupacionales vamos a proponer unas acciones hacia ustedes, unas acciones humanas y unas estrategias terapéuticas para que ustedes puedan ir dando cumplimiento a lo que se establece en el sistema de gestión. Formación, competencia y cultura. Parte de lo que estamos haciendo hoy es ser parte de ese ámbito, capacitarlos, brindarles el conocimiento el mayor conocimiento que podamos para que ustedes sean gestores de su salud. Comunicación, participación y consulta, donde ustedes puedan participar, donde ustedes puedan reportar sobre todo aspectos importantes. Trabajo seguro y saludable, nosotros vamos a estar promoviendo prácticas seguras de trabajo que prevengan accidentes laborales y enfermedades laborales. Y ambiente laboral seguro y saludable a nivel físico, psicológico y social, que abarca muchas de las otras acciones. ¿Listo? Muchas gracias por hacer parte de esta capacitación. Les vamos a dejar la evaluación para que ustedes la llenen. Es importante que la llenen porque es parte del reporte de asistencia de la capacitación. Recuerden que es responsabilidad de todos, como lo mencioné en las responsabilidades de los trabajadores, hacer parte de estos procesos de capacitación. En la evaluación van a encontrar 5 puntos, son 5 preguntas abiertas. Entonces por favor lo diligencian y si tienen alguna duda pueden comunicarse conmigo a través de Yadi. Si tienen alguna duda con respecto a esta capacitación, si requieren profundizar en algunos elementos, también desde la ARL se les puede enviar material. La ARL tiene una página web donde hay material informativo muy bueno, muy didáctico, al cual ustedes pueden tener acceso. Y estamos en contacto. Muchas gracias por haber participado en la capacitación. My invincible friend.